Buenos días, el día de hoy vamos a platicar sobre el tubo digestivo, ya que este es el último de los temas de esta unidad. Aquí podemos observar un esquema donde está ejemplificando todas las partes del tubo digestivo, como es el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y lo que es la parte final del recto y la región del ano. Vamos a iniciar hablando de algunas generalidades del sistema digestivo, en este caso del tubo digestivo. Como ya había mencionado anteriormente, estos son los diferentes órganos. Las generalidades que vamos a mencionar están relacionadas con las diferentes capas que corresponden, ya que esta estructura tiene diferentes componentes y las capas que vamos a estudiar en general van a ser estas cuatro: lo que corresponde a la mucosa, lo que corresponde a la submucosa, a la muscular y a la serosa o adventicia. Cuando hablamos nosotros de mucosa debemos de tomar en cuenta el tejido epitelial, lo que corresponde a su lámina basal, que es el tejido de sostén del epitelio, la lámina propia, que es un tejido conectivo laxo, donde podemos encontrar diferentes tipos de células de nuestro tejido conectivo, entre estos mastocitos, linfocitos, eosinófilos, macrófagos y todas las diferentes células que corresponden al tejido conectivo. Y también incluye una cantidad de fibras musculares que le damos el nombre de muscular de la mucosa, que permiten la contracción para el movimiento epitelial y sus funciones. Debajo de esta primera capa estudiaremos el tejido conectivo que está subyacente, que le damos el nombre de submucosa, que está conformado por un tejido conectivo denso, irregular, donde albergan mucho tejido linfoide, arterias de diferentes calibres y vasos y capilares, así como también un plexo nervioso. En este caso vamos a hablar del plexo mientérico de Meissner, que es el que inerva todas estas estructuras a este nivel. Y como tercera capa tenemos la capa muscular, que normalmente la vamos a encontrar en dos estratos, lo que es la capa circular, que es la más interna, y la capa longitudinal, que es la más externa. De esta forma está conformada la estructura del tubo, y al finalizar lo que es la serosa, que no es más que un tejido conectivo, pero con células mesoteliales en la parte periférica, que le permiten darle un aspecto liso y separa la estructura del resto de componentes de la cavidad abdominal. En algunos casos esta capa de células mesoteliales no existe, porque se comparte el tejido conectivo con otras estructuras, como lo veremos en el esófago o en la región del ano. Entonces, estas son nuestras tres capas que vamos a estar estudiando y las diferentes modificaciones que se van a estudiar en cada uno de los órganos. Aquí tenemos nosotros lo que es el epitelio, y que vamos a hablar de un epitelio, de diferentes tipos de epitelio de acuerdo a cada una de las estructuras que vamos a iniciar en breves momentos. La lámina propia, tejido conectivo laxo, donde se resguardan grandes cantidades de tejido linfoide. Es un tejido muy vascularizado, es un tejido laxo con bastante sustancia amorfa que permite el intercambio de sustancias, y la capa muscular, que también está conformada por dos estratos, una circular y una longitudinal, con algunas excepciones que vamos a hacerlas más evidentes en cada órgano que estudiamos. La submucosa, como habíamos comentado, un tejido conectivo laxo prácticamente, con nódulos linfoides y tejido linfoideo difuso. A este nivel, muy importante mencionar el plexo submucoso de Meissner,
que es lo que permite la inervación a todo este nivel. Hacemos el énfasis de que esto corresponde al sistema neurovegetativo del sistema nervioso. Solo en el esófago y en el duodeno vamos a encontrar nosotros glándulas en esta sección. Normalmente la mayor cantidad de glándulas que vamos a estar estudiando estarán albergadas en la lámina propia, pero en la región esofágica y duodenal sí vamos a encontrar en la submucosa un conglomerado de glándulas que permiten la funcionalidad de cada órgano específico que mencionaremos en su momento. La muscular que habíamos comentado, con sus diferentes capas, tanto circular, que es la interna, longitudinal, que es la externa. Vale la pena mencionar que en su mayoría es músculo liso, solo con excepción de la parte inicial del esófago, donde encontraremos un músculo esquelético o estriado, y en la parte ya final lo que corresponde a la región del recto o el ano, ¿verdad? A este nivel vamos a encontrar esas variantes. En el estómago también hay otra variante a este nivel, donde en el lugar de tener 3 capas o 3 diferentes porciones, tenemos en lugar 2, perdón, tendremos 3, una oblicua, una circular y una longitudinal. Y también la presencia del plexo nervioso mientérico de Auerbach, que es el que controla la inervación a nivel muscular, que nos va a permitir la contractura y el movimiento peristáltico que dará el paso del bolo alimenticio y lo desplazará a una área más distal. Y la serosa, como habíamos comentado, hablamos de serosa o de adventicia dependiendo del tejido o el órgano que estemos estudiando. Si estamos estudiando todo el intestino y el estómago, hablaremos de serosa. Si estamos hablando de esófago y la parte final del recto, ya empezaremos a mencionar el término de adventicia, que la diferencia es la ausencia de estas células mesoteliales que le permiten darle una característica de libertad al tejido. Entonces ahí podemos encontrar nosotros que, como ser un tejido conectivo, presenta muchos vasos sanguíneos, muchos vasos linfáticos para el funcionamiento, y un tejido conectivo denso y regular a ese nivel. Y este es un esquema donde podemos observar aquí la parte final del esófago, el estómago y lo que corresponderá al intestino delgado. Aquí en esta sección estaremos ejemplificando lo que es el epitelio conjuntamente con su lámina propia y sus 2 capas de la muscular de la mucosa. En amarillo ejemplificamos prácticamente el tejido denso y regular con la presencia de glándulas. En este caso ejemplificaría las glándulas de Brunner por ser el lugar donde se pueden localizar en esta sección del intestino delgado, y sus capas circular y longitudinal, y posteriormente a ello vamos a encontrar nosotros la serosa, que deriva de lo que es el mesenterio con sus diferentes arterias y venas, y que se desplaza para envolver completamente toda esta estructura cilíndrica que estaremos estudiando en cada momento de cada órgano, de tal manera que, ya hablando específicamente de cada órgano, hablaremos hoy del esófago. El esófago es un tubo que presenta prácticamente un tejido epitelial, aquí lo podemos observar, una lámina propia, lo estamos señalando acá, de tejido laxo, y la muscular de la mucosa, ¿verdad? Luego encontramos una gran capa de tejido denso y regular que corresponde a la submucosa. Ahí vamos a encontrar el plexo de Meissner y algunas glándulas esofágicas que corresponden a esta sección. Recordemos que solo el esófago y el duodeno presentan en esta porción glándulas. La capa muscular de tipo longitudinal y la de tipo circular y la de tipo longitudinal. En medio de ambas capas, el elemento más importante a describir es el plexo mientérico de Auerbach. Entonces ahí tenemos nosotros nuestras diferentes porciones.
Hablando de la mucosa del esófago, decimos que presenta un epitelio plano estratificado. Este epitelio plano estratificado va a modificarse ya en la cercanía para atravesar el músculo diafragmático, donde inmediatamente cambiará el epitelio, es una zona transicional, a un epitelio cilíndrico simple. Entonces esto es bien importante, todo el esófago traerá este epitelio ya en el momento que te traspasa el músculo diafragmático, va a modificar su epitelio, su lámina propia de tejido conectivo laxo y la muscular, que es muy gruesa en este caso y que está constituido de músculo liso. Entonces esto es nuestra primera capa que estamos estudiando. En la submucosa de dicho esófago hacemos énfasis nuevamente a las glándulas esofágicas, que son de tipo mucosas y que también liberan algunas cantidades de enzimas que facilitan no solo la lubricación, sino que también el proceso de digestión a ese nivel. Ya inicia un proceso de digestión. Entonces, estas glándulas mucosas están secretando, están lubricando para darle paso al bolo alimenticio, pero al mismo tiempo ya se inicia el proceso de la secreción de algunas enzimas que actúan en el proceso digestivo. Mientras que la capa muscular vamos a tener tres diferentes porciones. La primera porción es la parte superior del esófago y está constituida por un músculo estriado esquelético de tipo voluntario. En la parte o tercio medio estaremos encontrando una transición de músculo esquelético con músculo liso y por eso se le da el término de músculo mixto. Y en el tercio inferior encontramos ya solo músculo liso que ya obedece al sistema autónomo. A partir de este momento el tubo digestivo empieza a tener autonomía. Es importante también mencionar que hay dos estrecheces, una en la parte superior y una en la parte inferior, que dan origen a los esfínteres. Estos esfínteres da el superior el paso del bolo alimenticio de la cavidad bucal hacia el interior del esófago y el esfínter inferior permite dar el paso del bolo alimenticio a la cavidad abdominal para que se lleve a cabo ya la mezcla con sus productos que ahí se irán a secretar. La adventicia que habíamos comentado es un tejido conectivo que se combina con el resto de tejidos conectivos de las estructuras mediastínicas. En este caso estamos hablando parte de la tráquea, parte de los bronquios, el corazón y otros elementos de la región pulmonar y todos los componentes que se localizan en esa zona. Entonces están adheridas prácticamente a todas estas estructuras. En el momento que pasa el diafragma dejará de utilizarse el término adventicia y utilizaremos el concepto de serosa, ya que empieza a ser revestida por una capa de células planas que le dan una parte alisada a la superficie y libre completamente. Entonces tenemos nosotros acá nuestro sistema de protección dentro de lo que corresponde el esófago. Aquí tenemos una imagen donde podemos observar adecuadamente en esta porción el espacio donde pasa el bolo alimenticio, el epitelio plano estratificado, la lámina basal, la lámina propia con todos sus contenidos. Recordemos que aquí hay bastante tejido linfoide también y aquí podemos ver el inicio de la muscular de la mucosa, que corresponde a toda la mucosa de esos tres elementos. En el estómago vemos que van a haber algunas variantes, ya que aquí ya en la mucosa empiezan a existir una gran cantidad de glándulas que les damos el nombre de glándulas gástricas y que se van a dividir en diferentes secciones, en las que están en la de región cardias, en la del cuerpo y las de la región pilórica. Tanto de las cardias como las pilóricas son más de tipo secretoras de material hemocinógeno, mientras que las del cuerpo o fúndicas corresponden a glándulas secretoras de ácido que vamos a ir estudiando en breves momentos. Entonces el epitelio se invagina
al interior de la lámina propia, y a esto le vamos al nombre de criptas. Este epitelio está formado por un epitelio cilíndrico simple con una variedad de diferentes tipos de células que vamos a mencionar. Debajo del epitelio, obviamente, vamos a encontrar una lámina propia donde se sumergen todas esas invaginaciones y tienen contacto con un tejido conectivo laxo que está provisto de mucho contenido linfático, ¿verdad? Ese contenido linfático le da protección, ya que el bolo alimenticio puede presentarse a algunos antígenos, y entonces vamos a tener una forma de controlar dicha presencia. Y después de la lámina propia, la musculares mucosae, que tiene 3 capas. Esa era la excepción que mencionábamos en las generalidades. La más interna es de tipo circular, la de en medio es longitudinal y la externa de tipo oblicua. No en todas las capas se logran observar los tres estratos. Vamos a verlas que pueden variar, pero en contenido lo vamos a dejar que son 3 láminas o 3 diferentes capas de músculo que corresponde a esta sección. Aquí podemos tener un ejemplo de cómo el epitelio cilíndrico está revestido por un epitelio cilíndrico simple, secretor de material mucoso, y que protege esto a toda la superficie. Vamos a encontrar también células madres. Aquí va a haber muchas mitosis en esta parte inicial de las células madre, darán origen a todas las células que corresponden a las glándulas. Las que corresponden a la parte epitelial viajarán hacia la luz para ir reemplazando a las células que se han envejecido o se han deteriorado por algún motivo. Estas células del cuello, células mucosas, también están inmediatamente cerca de las células madres para protegerse, pero las células parietales migran más hacia la parte de la región interna de la glándula, donde se encargarán de producir ácido clorhídrico, que es importante para la degradación del bolo alimenticio, material que será secretado a la superficie a la luz de la cavidad del estómago. Encontraremos otro tipo de células, en este caso están representadas de color celeste, donde tenemos células principales encargadas de liberar enzimas proteolíticas, que le daremos el nombre de pepsinógeno, y que en el momento que entren en contacto con acidez se activarán todas estas células para la función y el rompimiento de moléculas proteolíticas, en este caso a convertirlos en unidades o moléculas de menor tamaño. Faltaba mencionar que las células principales también secretan un producto llamado factor intrínseco, que es muy importante, ya que este factor intrínseco se une a las vitaminas del complejo B12 y que permite a través de este mecanismo ser absorbidas a través del tejido epitelial del intestino delgado. Sin este factor, el complejo B12 no podría ser transportado al interior de las células epiteliales, y por consiguiente tendríamos algún tipo de problemas y presencia de anemia en el paciente. Entonces es muy importante esto. Tenemos nuestras células enteroendocrinas, que tenemos de 2 tipos, células cerradas y células abiertas. Estas células cerradas secretan todo su producto hacia el exterior, hacia la lámina propia, para ser transportada como unidades moleculares de hormonales que viajarán al torrente, mientras que estas otras tienen epitelio y transportadores que activan también el funcionamiento de las células y como consecuencia elaborarán diferentes productos. Aquí tenemos un cuadro donde podemos tener clara la presencia de cada una de las diferentes células y los productos que están secretando al interior. Como esto lo hemos visto con anterioridad, vamos a pasarlo muy rápidamente, ¿verdad? Es importante que nosotros comprendamos que esta es la luz del tejido, y este epitelio que está aquí en la superficie está revestido por una gran cantidad de moco. Estas son las
criptas o invaginaciones que dan origen a la formación de las glándulas a su interior. Esto en amarillo que está acá representa la lámina propia, y aquí tenemos el músculo que corresponde a la muscular de la mucosa. Prácticamente esto es nuestra primera porción. Aquí podemos tener nosotros todas las diferentes células que encontramos, ¿verdad? Como células superficiales, secretoras de moco, como células mucosas de cuello que están secretando también, llenas de vesículas de secreción para la luz, células oxífilicas o parietales que son encargadas de producir el ácido clorhídrico y el factor intrínseco, las células principales encargadas de producir material simógeno, que están cargadas de una variedad de enzimas que ayudan al proceso de la digestión, ¿verdad? Y las células enteroendocrinas. Esto, en resumen, es lo que está constituida las glándulas gástricas que nosotros estudiamos en el estómago. Aquí tenemos nosotros un epitelio, el epitelio de revestimiento. Vemos aquí las fobias gástricas, y aquí vamos a encontrar nosotros nuestros conductos glandulares, que en su mayoría son glándulas tubulares enrolladas y que en la parte final se ramifican, que pueden tener de 2 a 3 ramificaciones cada una de ellas, con sus diferentes células, tanto células principales como células parietales, ¿verdad? Que ya he mencionado anteriormente la función de cada una de ellas. En esta otra imagen tenemos más clara la presencia del epitelio cilíndrico y la fobia, cómo se sumerge en la lámina propia. Todos estos puntitos moraditos que nosotros vemos está representando el tejido linfoide, que se asocia prácticamente al tejido epitelial. Y aquí están las ramificaciones, recordemos que son glándulas enrolladas, ¿verdad? Con ramificaciones, ¿verdad? Entonces de 2 a 3 ramificaciones pueden tener cada una de ellas. Tejido linfoide, que corresponde al GALT, que esto permite el mecanismo de defensa, y por cualquier motivo a ese nivel también son transportadas algunas inmunoglobulinas hacia la superficie del tejido epitelial. Recordemos que el mismo ácido también es un mecanismo de defensa del cuerpo, en este caso del estómago. La submucosa es un tejido conectivo denso, irregular, con fibras elásticas. Recordemos que los movimientos que va a tener la cámara gástrica son de diferentes niveles, y eso va a permitir la expansión de su cavidad en todas direcciones. Porque tenemos en la capa muscularia propiamente 3 diferentes porciones: la capa oblicua, que será la más interna, la capa circular, que será la de en medio, y la longitudinal, que es la más externa en este caso, ¿verdad? Este también de igual forma se presenta un otro esfínter. Recordemos que el esfínter esofágico, al principio habíamos comentado, es un anillo que permite el paso del bolo alimenticio, y el del cardias, que tenemos otro esfínter que es esofagogástrico, que permite el paso del bolo alimenticio a la cavidad gástrica. Y por último, de la cavidad del estómago tenemos otro esfínter que le damos el nombre de píloro, y que permite el paso del residuo, de la mezcla de todos los líquidos que se secretaron, proteolíticos y de ácidos. Se va a formar un producto que le damos el nombre de quimo, y ese va a poder descender. Entonces, cuando se abra este esfínter, prácticamente va a dar paso hacia el intestino delgado, ¿verdad? Esto va a crear movimientos peristálticos ondulantes y va desplazando el bolo alimenticio. Ahora ya no es bolo alimenticio, ahora le vamos a dar el nombre de quimo, hacia el intestino delgado. De esa forma, estos movimientos están controlados tanto por el sistema nervioso autónomo como por las diferentes hormonas que se secretan a este nivel. Y la serosa, que ya hemos comentado, tejido conectivo con un revestimiento de células mesoteliales y un epiplón que las cubre, ¿verdad? Hablemos ahora del intestino delgado. El intestino delgado de igual forma presenta una mucosa, una submucosa, una muscular y una adventicia. La mucosa está siempre presente por un epitelio cilíndrico simple, pero ahora
ya presenta microvellosidades. Ese es uno de los cambios muy importantes que se da a este nivel. Y una variedad de células que vamos a ver más adelante. Su lámina propia, que es una lámina propia de tejido conectivo laxo, donde albergan mucho tejido linfoide y algunos nódulos linfáticos, ¿verdad? Esta lámina propia se prolonga y produce pliegues. Esos pliegues le vamos a dar el nombre de vellosidades intestinales. Esas vellosidades intestinales están formadas por cientos de células epiteliales, y de tal manera que vamos a tener una gran extensión de esas prolongaciones. Pero también vamos a tener que en esta lámina propia se invagina también el tejido epitelial hacia el interior de la lámina propia, formando criptas, a igual que la del estómago, ¿verdad? De esta manera, la longitud de la mucosa del intestino es mayor que la de cualquier otra región. En el ilion vemos que en la lámina propia no solo tenemos tejido linfoide, sino que hay una colonización de nódulos linfoides que les vamos a dar el nombre de placas de Peyer a este nivel, por la presencia de bacterias que inician ya el proceso de putrefacción del resto de los solutos, de los alimentos que ya no fueron utilizados. Entonces se inicia el proceso de putrefacción gracias a la presencia de bacterias, y las placas de Peyer, que es un tejido linfoide, permite regular y evitar el incremento de dichas bacterias para evitar alguna patología. La musculares de la mucosa tiene dos capas nuevamente, la circular y la longitudinal, como se ha explicado. Aquí tenemos nosotros un esquema. Aquí está el epitelio cilíndrico simple. Vemos acá, se puede apreciar las microvellosidades. Cada celulita puede tener entre 400 y 600 prolongaciones, que le vamos al nombre de microvellosidades, que son filamentos rígidos y que permiten ampliar la superficie para mejorar la absorción de los productos alimenticios que están a este nivel. Estos productos alimenticios son transportados por mecanismos de transporte activo hacia la lámina propia, donde vamos a encontrar muchos capilares que aquí se ejemplifica y son transportados. Recordemos que los capilares a este nivel van a ser de tipo sinusoidales. Eso significa que tiene poros y permite transportar los nutrientes al torrente circulatorio. Vamos a encontrar muchas células secretoras de moco, ya que necesitamos lubricar y proteger también, en este caso, la superficie del epitelio. Y estas prolongaciones, que es lo que nosotros mencionábamos, son las vellosidades intestinales. No confundir microvellosidades, que son estos pequeños pelitos que corresponden a cada célula, que aquí se pueden observar mejor, a la vellosidad, que es un conjunto de células que se prolongan gracias a la proyección de la lámina propia, ampliando la superficie de absorción de esta región. Y las criptas, que corresponden a estas depresiones o invaginaciones que llegan hasta el fondo, casi en contacto con la muscular de la mucosa, penetrando todo lo que corresponde el espesor de la lámina propia. Entonces aquí tenemos nosotros nuestro tejido epitelial, nuestras células enteroendocrinas, que están secretando diferentes tipos de hormonas para activar a otras funciones del organismo, células reparadoras. Y no olvidemos una de las más importantes, las células de Panet, que están llenas en su región apical de vesículas de transporte, donde van a liberar lisocimas para la degradación también de más productos alimenticios, principalmente proteico. A este nivel podemos encontrar cómo trabajan. Aquí podemos ver en una forma de cadenita lo que representa toda la capilaridad y los diferentes conductos de arterias y venas de diferentes calibres, sin olvidar en verde el conducto linfático, ya que esto va a drenar mucho de los componentes que se van a ser transportados, principalmente materiales excedentes y de limpieza que van a ir formando. Recuerden que estos conductos van a drenar al final a ganglios.
Y aquí tenemos nosotros todo nuestro epitelio y todo nuestro tejido conectivo con sus diferentes células, macrófagos, fibroblastos, células dendríticas, mastocitos en estos casos, algunos eosinófilos, linfocitos y células plasmáticas. Al final entran en contacto con la muscular de la mucosa. Eso es lo que representamos a este nivel. Este ya es un corte histológico donde podemos ver aquí como una barbilla o un reborde diferente. Está tan saturado de prolongaciones que no se logra observar adecuadamente, pero son las microvellosidades. Estas son las células cilíndricas, estas son las células caliciformes, la lámina basal y esto que corresponde a la lámina propia es un tejido conectivo laxo. Verá los espacios entre cada una de ellas. Esa es una vellosidad intestinal, un corte transverso donde pueden verse las diferentes células que conforman el epitelio y en el interior todo lo que es el tejido conectivo de la lámina propia. Son vellosidades intestinales. En la submucosa vamos a observar que la submucosa también hay una variante en esta región ya que se prolonga, enlonga su constitución dando origen a lo que conocemos como válvula de Kerken. Entonces esos pliegues también se van a observar muy físicamente y ayuda también para incrementar la superficie de la mucosa y en esta zona encontraremos la glándula de Brunner que se encarga de producir moco y una gran cantidad de material alcalino rico en bicarbonato que ayuda a neutralizar la acidificación del quimo que cae de la cámara gástrica al intestino delgado, en este caso, o al duodeno. Entonces, estas glándulas de Brunner nos regulan ese pH para evitar una lesión, una úlcera, lastimar el epitelio del intestino delgado, en este caso duodenal. Y lo que habíamos comentado de las válvulas de Kerken. Aquí tenemos nosotros nuestras diferentes glándulas mucosas, nuestras glándulas, nuestros conductos glandulares, esto a nivel del tejido conectivo y la muscular, ¿verdad? Entonces, ahí están representadas. Aquí tenemos un cuadro donde nos explica prácticamente cuáles son los mecanismos por los que el sistema digestivo aumenta la superficie. La primera de ellas son las microvellosidades, que habíamos comentado que son pequeñas prolongaciones en las células y que pueden estar entre 400 y 600 prolongaciones por superficie celular. Imagínense la cantidad. Y las vellosidades intestinales, que podemos tener dos, las prolongaciones que le damos el nombre de vellosidades y que están constituidas por cientos de células, y las criptas, que son invaginaciones hacia el interior de la lámina propia y que permiten también mecanismos de aumento de la superficie. Y los pliegues submucosos, que son elevaciones. Entonces veamos el ejemplo en ellas. Aquí tenemos nosotros el epitelio con sus microvellosidades. Esto es una vellosidad intestinal. Miren, son varias las que podemos observar. Y estas son las criptas, ¿verdad?, que se invaginan hacia el interior de la lámina propia. Esto es lo que está constituyendo este nivel. En cambio, este nivel tenemos una prolongación de la submucosa. Entonces, aquí están las vellosidades con todas sus células, con todas sus microvellosidades, su lámina propia, y todo esto corresponde a tejido submucoso, donde vamos a encontrar plexo nervioso de Meissner, vamos a encontrar tejido linfoide, vamos a encontrar muchos vasos sanguíneos, muchas terminaciones, mucho tejido conectivo denso y regular. Entonces, estos pliegues se observan en la parte superior del intestino delgado y conforme van desplazándose hacia la parte más distal, estas prolongaciones se van siendo menores y menores hasta que nuevamente vuelve a conformarse una estructura bastante lisa, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos otro ejemplo ya de toda la estructura de las vellosidades, de las celulitas, epitelio cilíndrico simple, lámina propia, ¿verdad? Todas las glandulitas que están sostenidas a este nivel,
Si está en la submucosa, sabemos que son las glándulas de Brunner, que secretan un material netamente alcalino para neutralizar el pH. Y aquí ya tenemos la muscular propiamente de tipo circular y de tipo longitudinal, y lo que corresponde a la serosa. Veamos también en la submucosa abunda mucho el tejido adiposo. Son de las características que debemos tener claros. La muscular, entonces vemos que solo existen dos capas en el intestino delgado, y una es circular y otra es intestinal. La circular nos permite el movimiento contráctil para mezclar todos los productos y que ayuda y facilita la absorción de los nutrientes. Y la longitudinal nos ayuda a un movimiento peristáltico ondulante que transporta y desplaza el resto alimenticio a una zona más distal, y esto permite crear los movimientos o los ruidos intestinales a ese nivel. Entonces, y aquí tenemos cómo se observa la superficie de la serosa con un mesotelio en sus diferentes regiones. Este es el epiplón mayor que cubre todas las asas intestinales dentro de la cavidad abdominal. El intestino grueso, veremos nosotros que ya modifica nuevamente su estructura, ya que ya no tiene prolongaciones. Entonces el epitelio nuevamente vuelve a ser un epitelio cilíndrico simple, con microvellosidades ya no tan abundantes como el anterior, pero presenta microvellosidades entre las que vamos a encontrar diversos tipos de células, como los enterocitos, las enteroendocrinas y células caliciformes. Se dice que estas células caliciformes son muy abundantes en esta zona, ya que tienen que secretar mucho moco. Recordemos que las funciones de este epitelio es absorber agua y electrolitos. Esa es la principal función, y la segunda es la secreción de moco, que va a permitir lubricar el resto de los desechos alimenticios que ya no se pudieron absorber o no se absorben en la mucosa del intestino delgado. Entonces pasan a la mucosa del intestino grueso. Ahí son envueltas con todo el proceso bacteriano que ya hemos comentado, y permite irlas envolviendo en ese moco, transportándolas en su diferente recorrido del colon, ¿verdad? Su lámina propia, que presenta depresiones hacia el interior de este epitelio, ¿verdad? De este epitelio vamos a encontrar depresiones que va a formar criptas, y va a formar criptas de Lieberkühn, que son las más grandes de la mucosa del tubo digestivo, y dentro de estas encontraremos una gran cantidad de tejido linfoide, que permite también controlar las diferentes presencias de bacterias a ese nivel. Entonces está lleno de tejido linfoide. La muscular es mucosaire, empieza a tener ciertos cambios discontinuos, empieza ahí a ir perdiéndose su constitución de capas, ¿verdad? Aquí podemos observar en este esquema el epitelio de revestimiento, un epitelio cilíndrico simple con pocas microvellosidades, que aquí se observa, ya no es la misma cantidad que en el intestino delgado, y células caliciformes. Observemos casi que hay más células caliciformes que células de absorción, ¿verdad? Ya que una de las principales funciones es la secreción de moco en grandes cantidades, y estas van a reabsorber el excedente de agua que se encuentra a ese nivel. Las células enteroendocrinas también a este nivel, y células reparadoras que podemos encontrar. Nuestro tejido, nuestra lámina propia, tejido laxo, la muscular de la mucosa, tejido de la submucosa y la muscular externa, ¿verdad? Aquí tenemos nosotros, veamos las fobias, el epitelio de superficie y las criptas. Veamos que aquí son glándulas o criptas que forman glándulas de tipo tubulares simples. Aquí ya no se ven enrolladas ni se ven ramificadas, son simples, pero observemos la gran presencia de células caliciformes a este nivel. Todo esto, otro tejido que está entre esas criptas, es tejido linfoide, es la lámina propia con mucho tejido linfoide. Todos esos puntitos negritos representan prácticamente a nuestro tejido linfoide, donde están los linfocitos, macrófagos, células dendríticas, etcétera, ¿verdad? Y la muscular de la mucosa ahí está presente. La submucosa, una de las características
que aumenta más la presencia de tejido adiposo, aparte de lo que ya mencionamos, no hay glándulas a este nivel, siempre su plexo mientérico, ¿verdad? Su plexo de Meissner, ¿verdad? El plexo mientérico, recordemos, solo se encuentra en las capas musculares y permite la contracción del músculo. La muscular, aquí tenemos unas variantes, ya que la circular se empiezan a modificar y las longitudinales se condensan todas para formar 3 cintas que le vamos a dar el nombre de tenias colónicas, que se van a la parte posterior, a la cara posterior del intestino, y que esto en general va a formar ciertas austas para darle soporte a todo el intestino, ¿verdad? A todo el intestino grueso, que lo vamos a dividir en intestino ascendente, transverso y descendente, la parte del recto y la parte de la región del ano, ¿verdad? Entonces esas van a ser las diferentes porciones que podemos observar. La serosa, que está presente con su epitelio, ¿cómo se llama? Plano simple. Tenemos mucho tejido adiposo en este tipo de serosa ya, se está modificando mucho, ¿verdad? Y en la región del recto y el ano, esa serosa se mezcla, pierde la capa mesotelial y todo su tejido se mezcla con el resto de tejidos de la región perianal, ¿verdad? Entonces ya no se comparte con otras estructuras de esa región. Aquí podemos observar también un corte de un apéndice donde observamos el epitelio, las diferentes criptas y una lámina propia bien desarrollada. Miren, bien desarrollada con mucho tejido linfoide y nódulos linfoides a este nivel, ¿verdad? Es uno de los órganos linfoides de más presencia. La submucosa a este nivel ya es menos, la muscular, que su parte circular es más desarrollada, y la serosa con su epitelio mesotelial en la parte externa, ¿verdad? Eso corresponde a un apéndice. Y el ano, perdón, nos faltó ahí la barrita, presenta prácticamente igual una mucosa, pero aquí vamos a observar una transición del epitelio cilíndrico simple, pasará a un epitelio plano estratificado, y de este epitelio plano estratificado se convertirá en piel, propiamente en la piel de perianal. La lámina propia empieza a difundirse y a mezclarse con el tejido de la submucosa para dar ya origen nuevamente a un tejido conectivo que al final se convertirá en lo que nosotros conocemos como la dermis. Los plexos hemorroidales, toda la zona vascular a esa región, el cambio de Galt a Malt por el tipo de las estructuras que estamos estudiando, ya que estamos hablando de piel, y la musculares mucosae completamente se pierde, ya no tiene movimiento, solo se van a formar los esfínteres a este nivel, los esfínteres anales, ¿verdad? Aquí tenemos ya la parte final, donde vamos a hablar nosotros del recto en 3 diferentes zonas, como es la zona, ¿cómo se llama? Colorectal, la zona de transición y la zona de la piel perianal. Entonces, lo que observamos es un cambio de epitelio, de un epitelio cilíndrico simple a un epitelio transicional que va modificando sus células hasta convertirse en un epitelio plano estratificado, y por último convertirse en un epitelio plano estratificado queratínico, ¿verdad? Y la presencia de todos los componentes de la piel con sus folículos pilosos, sus glándulas sebáceas y sus glándulas sudoríparas a este nivel, ¿verdad? Entonces ahí tenemos prácticamente toda la región, todas las diferentes estructuras. La capa muscular y longitudinal empiezan a fusionarse y empiezan prácticamente a conformarse, y ahí se van formando los anillos, los esfínteres, que van a tener uno interno y uno externo, que van a regular prácticamente la expulsión del bolo fecal en el momento que así el sistema nervioso lo establezca, ¿verdad? Aquí ya tenemos un corte, que es lo mismo que representaba el anterior, ¿verdad? Continuaremos entonces ya, la submucosa que lo había comentado, de la lámina propia se fusionaban, prácticamente se va a convertir en los anexos de la piel, todo lo que corresponde a la dermis en esta región. La capa muscular se transforma en músculo estriado, esquelético,
forma su esfínter, que ya es controlado por el sistema somático o voluntario, ¿verdad? Las tenias colónicas desaparecen completamente de este nivel, dando paso prácticamente ya al mecanismo mencionado, y la adventicia, ¿verdad?, que comentamos en todo el trayecto y el recorrido del tubo, cómo va cambiando. Es importante mencionar que el sistema digestivo tiene dos glándulas, que son las de mayor tamaño en todo el cuerpo. La principal de ellas es el hígado. El hígado encontramos que tiene muchas funciones. Una va a ser la producción de sales biliares, ¿verdad? Y estas sales biliares nos van a ayudar para la degradación de las grasas. También vamos a observar que esta misma regulación de las grasas y de las sales biliares, al llegar a la región duodenal, también tiene un pH neutro que equilibra el pH de la acidificación que viene con el quimo. Recordemos que la vesícula biliar tendrá su contracción estimulada por la colicistocinina cuando los receptores perciban la sensación del vaciado gástrico. De esa forma la bilis puede drenar a nivel del esfínter de Oddi en la segunda porción duodenal, ¿verdad? Que estas sales biliares entonces nos van a ayudar a metabolizar todas las grasas para emulsificarlas y convertirlas en moléculas, en ácidos grasos que puedan ser transportadas a través del tejido epitelial del intestino delgado. También es un almacenador de glucógeno y de vitaminas. Esta es otra de las funciones que tiene el hígado. También sirve para desintoxicar de productos que podamos ingerir, entre estos fármacos, y la secreción también para eliminarlos, ¿verdad? Es importante también para la síntesis de proteína, que hay muchas, las más importantes, la albúmina y la globulina, que esto, recordemos, es muy importante para el control de la presión coloidosmótica a nivel del sistema vascular. Hay otro montón más de estructuras que secreta y produce, que estudiarán metabólicamente más ustedes en el curso tanto de bioquímica como de fisiología, ¿verdad? Y transforma la glucosa, ¿verdad?, y los lípidos dentro de lo que corresponde a su almacenamiento en forma de de la gluconeogénesis y de la glucogenólisis, ¿verdad? A este nivel encontramos nosotros ese almacenamiento. La liberación de inmunoglobulinas a través de las sales biliares es fundamental. Recordemos que el hígado también trabaja a través del sistema endocrino, que se estudió en su momento. Este es un corte histológico donde podemos ver nosotros el hígado, y a estas estructuras le damos el nombre de la unidad funcional del hígado, que es prácticamente un lobulío hepático, que tiene la forma aparentemente como de un hexágono. Cuando uno ya lo estudia un poco más entretenido, en cada una de esas angulaciones vamos a encontrar todo lo que son los conductos biliares, todo un paquete de arterias, venas, conductos biliares, conductos linfáticos, de drenaje, que le facilitan prácticamente su funcionalidad. En la parte central observaremos una vena, y en el recorrido vamos a encontrar cordones de células que forman los hepatocitos, espacios donde migrarán todos los capilares de tipo sinusoidales en este caso, para permitir el funcionamiento hepático, que lo explicaré en otro esquema. Entonces, prácticamente los lobulíos los vamos a clasificar en este caso como el lobulío clásico, que es el que nosotros vimos, donde hay una vena central y hay 6 puertos que le vamos al nombre de las zonas porta, ¿verdad? 2 lobulíos clásicos en este caso van a dar origen al lobulío funcional. El lobulío funcional lo tomamos en cuenta como el punto de convergencia entre la vena central, los conductos porta y otra vena central, dando la forma de un romboide a este caso, y donde aquí este nivel va a llevar los transporte de los conductos, y en la zona 1 es donde más
movimientos metabólicos vamos a tener en la zona 2 menos, y en la última ya no hay tanto, ¿verdad? Entonces aquí es donde va a haber más actividad metabólica de las células. El lobulío porta está representado por 3 lobulíos clásicos, donde tenemos una vena central en cada uno de los de las partes periféricas, y en el centro encontramos la porción porta, donde vemos una vena, una arteria y un conducto biliar, ¿verdad? Entonces esto es lo que representa la porción porta. De tal manera que así es como vamos constituyendo nosotros nuestro sistema hepático, cómo está constituido cada una de las diferentes porciones que estamos platicando. Aquí ya tenemos la vena central, observemos una vena interlobular, una arteriola, ¿verdad? Los conductos biliares de drenaje, los de transporte. Entonces, a este nivel, todo el sistema de la vena central va a ser transportado. Aquí va a haber intercambio entre las arterias y venas, pero también va a haber intercambio entre los hepatocitos y las diferentes arterias o las diferentes venas a este nivel, donde se va a secretar o se va a extraer la bilis que viene por el torrente circulatorio y de ser transportado a los hepatocitos, y los hepatocitos posteriormente lo drenan en el sistema de conductos biliares. Recordemos que la bilis es secretada a nivel del intestino delgado en la segunda porción del duodeno, y se absorbe completamente una buena parte con los alimentos y es transportado al torrente circulatorio a través de esa capilaridad que ya estudiamos en la lámina propia, y entonces viene a este nivel a través de estos mecanismos vasculares, pero está dentro de la sangre. Lo que los hepatocitos tienen que hacer es extraer las sales biliares y transportarlas en su interior, conjugarlas nuevamente y transmitirlas hacia los conductos biliares para nuevamente drenarlas en conductos mayores hasta llegar a la porción hepática, donde encontraremos el hepático derecho e izquierdo que se unen para formar un conducto común, el colédoco, ¿verdad? Y eso va a drenar otra vez en el sistema digestivo. Entonces es un sistema constantemente dinámico a este nivel hepático. Aquí tenemos, por ejemplo, las células, los hepatocitos, aquí están todos sus organelos, ver, aquí están los canalículos. Aquí abajo nosotros encontramos todo el sistema vascular, donde tiene porosidad, hay un espacio, a este le damos el nombre del espacio de Dicey, donde hay tejido conectivo laxo a ese nivel. Encontramos algunas células de nombre hito que son encargadas de almacenar grasa, también retinol, que es parte de la constitución de vitamina A, y eso es transportado hacia los hepatocitos, todos los componentes vasculares que aquí son secretados. Y esto posteriormente, si nosotros regresamos, es eliminado hacia los conductos biliares, que estos canalículos los transportan hacia el espacio porta, donde hemos estudiado, y esa es la funcionalidad prácticamente del tejido hepático, ¿verdad? Aquí vemos nuevamente nuestra vena porta, nuestra arteriola, nuestros vasos linfáticos, nuestro tejido conectivo laxo, nuestros conductos biliares que van transportando todo el material biliar. Estos son los capilares sinusoidales, ¿verdad?, que nosotros tenemos a ese nivel. Ahí van los eritrocitos, así comparten, y de esta forma el hígado sirve también como un órgano de limpieza y de purificación de la sangre, ¿verdad? Aquí nuevamente tenemos este mismo ejemplo que está constituido como tal de los espacios. La vesícula biliar, que podemos hablar de la vesícula biliar, que también es una bolsa de almacenamiento de las sales biliares, donde su principal función es absorber el excedente de agua y va a permitir condensar la bilis, volverla más espesa, para que cuando en el momento de la secreción la cantidad de bilis va más concentrada hacia el aparato digestivo para ayudar a la emulsificación de las grasas, ¿verdad? Entonces veremos acá un esquema donde vemos la vesícula, la cara inferior del hígado, el hígado con su cápsula de Gleason, sus lóbulos.
Aquí vienen los conductos de drenaje derecho e izquierdo, se conectan al cístico donde drena, aquí se almacena nuevamente, esto entra al colédoco, el colédoco se une hacia el esfínter de Oddi, se conectan también con el conducto de Wilson, donde el material de los jugos pancreáticos es drenado a este nivel por todos los canalículos de transporte de los acinos pancreáticos hacia la segunda porción duodenal, y aquí prácticamente están todos los pliegues que habíamos mencionado, donde están las vellosidades, las microvellosidades, los pliegues de Kerckring y las criptas que favorecen la absorción. De esa forma el sistema digestivo está trabajando en conjunto. Aquí tenemos nosotros un esquema donde está el epitelio cilíndrico, su lámina propia, y la muscular y su serosa, que corresponde a esta región. Veamos la mucosa. Está conformada por un epitelio cilíndrico simple, una lámina propia de tejido conectivo de tipo areolar con muchos vasos sanguíneos. Eso favorece la absorción del líquido. La muscular, vemos que tiene una sola capa de músculo liso, en este caso, que es de tipo oblicuas, tiene varias porciones, oblicua, circular y longitudinal, dependiendo la disposición de la región. Y la serosa, prácticamente su epitelio mesotelial en la superficie, que le da un aspecto liso con mucho tejido conectivo, y ustedes ya conocen el tejido conectivo, que tiene todos los componentes, fibras de colágeno, fibras elásticas, vasos sanguíneos, linfáticos, y que está adherida a la cara inferior del hígado, donde comparten ese mismo tejido conectivo. Entonces en esa zona le damos el nombre de adventicia, lo que está pegada a la vesícula hacia la cápsula de Gleason del hígado. Y aquí tenemos nosotros el epitelio, ¿verdad? Su lámina tiene microvellosidades, miren, eso permite la absorción de bastante cantidad de agua y concentrar prácticamente las sales biliares. El páncreas, que es la segunda glándula, es muy importante que recordemos que tiene una función endocrina como una función exocrina. Esto ayuda a regular todo el metabolismo a nivel de todas las células. Esas células endocrinas en conjunto le vamos al nombre de islotes de Langerhans, mientras que la parte exocrina está conformada por acinos pancreáticos, donde se lleva a cabo la producción o síntesis de material enzimático para la digestión. Aquí tenemos un corte de páncreas donde podemos observar todos los acinos pancreáticos, son todas esas pequeñas esferitas que se miran. Todavía está muy pequeño, más adelante veremos una mejor, y las zonas blanquecinas corresponden a las partes de los islotes. Estos son los conductos intercalares, donde todos los acinos van drenando su producto de material de secreción de tipo exócrino, ¿verdad? Entonces, recordemos, los islotes de Langerhans están conformados por estos 4 tipos de células que van a secretar diferentes productos como el glucagón, la insulina, la somatostatina y los polipéptidos pancreáticos, ¿verdad? Pero también los islotes de Langerhans, como no tienen conducto de vertir, tendrán vasos sanguíneos. Aquí se observan los vasos sanguíneos que permiten transportar sus productos de esta zona hacia el torrente circulatorio para poder actuar en toda la economía del cuerpo. Mientras que los acinos pancreáticos son de tipo adenómero, son de tipo, serosos, que le da una coloración moradita. Esos acinos drenan en el conductos intercalares. Estos conductos intercalares lo conectan en conductos de mayor tamaño hasta llegar al conducto de Wilson, que se va a conectar con el colédoco, y en conjunto formarán lo que es la ampolla de Vater para dar paso al esfínter de Oddi, que colocará todos los elementos. Recordemos que este también es un material de un pH alcalino, una gran producción de bicarbonato de igual manera para neutralizar la acidificación. Por eso todo se concentra a ese nivel. ¿Cuáles son los productos que sintetizan estos acinos? Son todos estos tipos de enzimas: la amilasa, la lipasa, fosfatasa, la colesterolasa, etcétera, ¿verdad? De tal manera que esto ayuda a el funcionamiento de la digestión del cuerpo y regulando también la acidificación, neutralizando ya las sales biliares,
Ya lo habíamos comentado, los jugos pancreáticos, las glándulas de Brunner, todas en conjunto se están mezclando para este fin. Entonces aquí tenemos ya los acinos, vemos cómo la parte apical de las células acinares están llenas de vesículas de transporte con todos estos componentes. Básicamente con esto nos quedamos, jóvenes, y con esto concluimos el final de la quinta unidad. Esperamos realmente que todo vaya muy bien y nos veremos en la próxima unidad nuevamente. Por mí, un placer nuevamente verles. Gracias, pasen un buen día.